Vamos a leer en el libro de Juan, en el capítulo 1. Vamos a leer el versículo 1 del 1 al 5. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin el verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el verbo estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Cuántas veces se habla del verbo? Hasta el versículo 5, tal vez como 7, 8 veces. Este es Juan hablando de la persona del Señor Jesucristo, pero desde el principio. Y precisamente el Señor Jesucristo no tiene principio, ni Dios. Entonces el principio de lo que se conoce. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, Señor, bendecimos tu gran nombre. Gracias por tu palabra. Debemos seguir predicando y enseñando y leyendo tu palabra hasta el último momento. Tu palabra es la fuente de la dirección correcta, Señor. Fuente de poder espiritual. Y aquí estamos, Señor, frente a tu palabra. Enséñanos tu palabra. Gracias por mis amables amigos, oyentes y los hermanos también que estudian, que se edifican, que les gusta, Señor, leer la palabra. Gracias, Señor. Aquí estaremos un tiempo con tu palabra, con tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios tampoco tiene principio, porque el Señor Jehová, que se le aparece a Moisés en el monte, Moisés le dice, ¿quién eres tú para que yo vaya y diga? Porque no me van a creer, no creo que me crean, que yo le diga a mi pueblo que tú me apareciste. Y el Señor le dice, vaya, dile que yo soy el que soy, yo soy el eterno, el que existo en mí mismo. Pero aquí, aunque aparece Dios varias veces, aparece la frase, el verbo más veces. Entonces, el tema aquí sería la deidad de Jesucristo desde el principio, desde toda la eternidad antigua. También de Dios. Solamente en el versículo 1 está 3 veces. Y también Dios es eterno, pero aquí dice, en el principio era el verbo, en el principio era Dios también, claro, pero Juan va a escribir de Cristo, como también se presentaría el Evangelio de San Marcos, principio del Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de Mateo, genealogía de Jesucristo, de Lucas. Los 4 evangelios van a enseñarnos un poco más de Cristo. Sí de Dios, sí del Espíritu Santo, sí de otros temas. Pero comenzando aquí en Juan y en Marco y en Mateo, el tema de una vez es Jesucristo, que antes no se llamaba Jesucristo, se llamaba el Verbo, porque Jesucristo, Jesús, es un nombre que se le da cuando Él va a nacer acá en la tierra. Y Cristo no es un nombre, es un título que en griego quiere decir el Mesías y en hebreo, Mashiach, el Mesías. Entonces, aquí inmediatamente vamos a hablar de Jesucristo.
¿Por qué sabemos que es Jesucristo? Porque el versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como gloria del unigénito lleno del Padre y de verdad. Y usted puede saber entonces que es Jesucristo, que se hizo carne. Jesucristo hecho carne, él mismo, la palabra Dios le dice que él es Dios con nosotros. Vamos a leer aquí en Juan también, para que usted vea, haga las comparaciones de cómo escribe el apóstol. Capítulo 1 y versículo 1. Vamos a cambiar aquí la diapositiva. Estoy en diapositiva pequeña, ahora sí ya lo cambié a grande. Lo que era desde el principio. ¿Quién? Lo que hemos oído. ¿De quién? Lo que hemos visto. ¿De quién? Con nuestros ojos. Lo que hemos contemplado. Palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Dice Juan. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Es lo mismo. Y le llama el verbo y le llama la vida. Estaba con el Padre. En el principio era el verbo. Si nosotros nos remontamos al principio, ¿qué vamos a ver? Bueno, esto lo hablaba ya con los hermanos. Nadie va a ver nada porque no hay nada creado. Ni tampoco va a ver a Dios, porque Dios es invisible. Ni tampoco iba a ver al verbo, porque el verbo no estaba hecho hombre. Entonces, ¿qué iba a ver? Nada. Pero resulta que nadie estaba creado para ver nada. En toda una eternidad nadie podía ver nada. Pero allá estaba el verbo. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. El verbo también se le llama más adelante luz. Porque en el 3 lo vemos como creador. En el 4 como la vida. Y en el 5 la luz en las tinieblas resplandece. En el 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre en este mundo. Entonces, Dios no habitaba en tiniebla, no, en luz. Una luz que llena el universo, pero es una luz espiritual aún. Así más o menos se viera espiritualmente, pero nadie podía ver porque nadie estaba vivo y aquella luz también es espiritual. No se había creado luces de planetas, de galaxias, solamente la luz del Señor Jesucristo. Bien, vamos a seguir entonces. En Génesis 1:1 también hay un principio. ¿Cuál? Ese versículo es bien conocido por cada uno de nosotros. Como dice, en el principio, porque hay muchos principios. Y este es el principio de la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y también en el Salmo 40:19. Vamos a buscar. Salmo 40:19. Vamos a buscarlo. Salmo 40:19. Aquí está. Dice así. Salmo 40:19.
No llego todavía. Dice, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensaría en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Salmo 40, 1 y 9. Vamos a ver. O 9. Bueno, vamos a buscar otro porque Él es el principio de los caminos. Mira este. Salmo 102, 25. 102, 25. Dice así. Desde el principio, tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Leemos, desde el principio tú fundaste la tierra. Parecía el Génesis. Él la fundó con mucha sabiduría. Él usó sabiduría como si fuera una persona. Vamos a ver Proverbios 8:22. Delante del Salmo. Proverbios 8:22. Aquí estamos cerquita. Ya lo tenemos aquí. 8:22. Porque Jehová me poseía en el principio. Otra vez, hablando del principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos, fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Cuando afirmaba los cielos arriba. Cuando afirmaba las fuentes del abismo. Cuando ponía el mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su fundamento, su mandamiento. Cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de la tierra, y mis delicias son los hijos de los hombres. Entonces te puede ver cómo el Señor está formando también la sabiduría con que está hablando, parece una persona. Isaías 41:4. Vamos a verlo también. Isaías 41:4. Bueno, por ahora estoy leyendo el libro de Jeremías, que ya había estudiado todo Isaías y ahora me toca estudiar Jeremías. Y así entonces concluir toda la Biblia unas 20 veces, sería más o menos todo lo que he leído de la Biblia 20 veces, dándole la vuelta, pero muchas veces no estoy leyendo así, sino pasajes para hacer mensajes. 41:4. Quien hizo
y realizó esto, quien llama a las generaciones del principio. Yo, Jehová, el primero, yo mismo con los postreros. Y también Habacuc 1:12 dice, ¿no eres tú desde el principio? También en Marcos 13:19, una gran tribulación que no ha habido desde el principio, pero de la creación. Colosenses 1:18, quien es el principio, el primogénito de toda creación, Jesucristo. Segunda Tesalonicenses 2:13, nosotros fuimos escogidos desde el principio. Hebreos 1:2, en el principio, lo mismo que estuvimos hablando de los salmos, el Señor fundó los cielos y la tierra, pero hablando de Cristo. 7:3, Hebreos 7:3, vamos a leerlo porque me interesa esta porción de la palabra. Hebreos, me pasé aquí, Hebreos 7:3. Dice así, 7:3. Y lo tenemos, dice, porque de tanto mayor gloria. No, Hebreos 7, estoy en el capítulo 3. Hebreos 7:3. La hoja salir. Dice así, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. No tiene principio de días, como el Hijo del Dios eterno. En Apocalipsis 1:8 Jesús dice, yo soy el principio y el fin. Todo lo que verías en el principio es el verbo, y si veríamos para el final también. Él es el principio y el fin. Principio no tiene, pero algo como la creación principió, principia, y algo como la creación tiene fin. Pero él sigue, él permanece. Todas las cosas envejecen, se desvanecen, pero él permanece para siempre. Él estaba con Dios como si fueran dos personas. El versículo 4 lo menciona como el creador en Juan. Estamos hablando de Juan. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. 3. Todas las cosas por él fueron hechas. Por medio de él, dice otro texto. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ese texto dice que si él no hubiera inventado algo, no existiera. Y usted me dirá, sí, sí existe, como los hombres han inventado tantas cosas. Porque los hombres han visto lo que Dios ha hecho. Además, Él ha creado los hombres, los materiales. Él es la sabiduría. Y si Él no hubiera creado algo, nada existiría. O sea que hay cosas que no están creadas y que no existen, porque Él no las ha creado. Pero las que ha creado son las que vemos, y hay cosas creadas que no vemos porque son invisibles.
Si Él no hubiera creado esas cosas, no hubieran existido. Porque la creación en sí no es una, no es solamente una idea que se hace visible y ya, sino que la creación es un diseño de mucha sabiduría, que no solamente tiene que tener un principio, sino tiene que tener por los años cómo se sustenta. Si nosotros vemos los planetas, nosotros vamos a ver si lo vemos aquí. Estamos viendo, tal vez los planetas no se pueden ver así, alineados así, ¿no? Porque esta es una forma muy especial, que un alineamiento muy perfecto. Cada planeta está girando alrededor del Sol según su órbita, según su tiempo, y no siempre los planetas están, a veces uno o dos pueden estar alineados. ¿Y quién les dio entonces la rotación que tiene, la dimensión que tiene, la, la dirección y cómo se alejan, la ruta que toman? ¿Quién se las dio? ¿Por qué uno está adelante del otro? ¿Por qué no están todos en la misma órbita? Y aparentemente no hay dos planetas en la órbita. Y tampoco son del mismo tamaño. ¿Qué pasara si los planetas, uno de ellos, no dejara de ser así? Pero no va a suceder, porque tienen un movimiento exacto atraído por las fuerzas de otros planetas o del mismo Sol. Ellos están girando alrededor del Sol y el Sol tiene que girar también alrededor de otro cuerpo celeste más grande que él. Y así cada cuerpo celeste tiene que girar alrededor de otro más grande que él. Uno atrae al otro. Los más chicos son atraídos por los más grandes, pero ¿por qué no se va uno para un lado y el otro para el otro lado? No sucede. Ni sucede que sus órbitas son que tienen líneas curvas y rectas y diferentes maneras, no. Y los planetas, casi todos que vemos aquí, a excepción de algunos meteoritos, todos son redondos. Aunque se dice que no son exactamente redondos. Pero ¿por qué son redondos? De tanto girar, de tanto tirar. Bueno, así lo ha creado el Señor. Así funciona. Así ha existido el universo por miles de años. Y no todos tienen vida. O, mejor dicho, casi ninguno tiene vida. Todo científico anda en busca de vida. Al día que se encuentre otra especie en otros lugares, habrá mucha fiesta. Pero hasta ahora no se ha encontrado. Y la Biblia muy claramente no habla de dos tierras ni de dos civilizaciones, sino que la Biblia habla que hay seres en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra.
No dice, y en el planeta tal, o en la galaxia, o en la Andrómeda, o en Orión. Aunque por todos lados deben haber seres espirituales porque se nota que viven en el aire. Pero la Biblia no dice que hay seres parecidos a la raza humana en otros lados. Y si se llegan a encontrar, entonces, ¿cómo sería esto? Bueno, pero hasta ahora la búsqueda es casi nula o es nula y, y, y muy difícil de encontrar. Habrá muchas teorías que afirman que se han visto cosas, pero son teorías. Entonces, en el versículo 4, en él estaba la vida. Pero la Biblia más adelante habla de que yo soy el camino, la verdad y la vida. La vida. Porque todos fuimos creados por medio de él, para él y por él. Él nos dio la vida, pero no solamente así, sino que diseñó un cuerpo para que podamos vivir. Un cuerpo que se sustenta. También ya había diseñado la tierra con todos sus productos. El aire que debemos respirar, el agua, lo que podemos ver, cómo caminar, funcionar. Pero la raza humana, que al principio posiblemente no tenía límites de tiempo, ahora está reducida, maldita, a unas pequeñas décadas de vida. Entonces algunos preguntan, ¿por qué Dios que nos hizo nos dio tan poquito tiempo? Y usted puede estudiar entonces las escrituras y va a ver que al principio no era así. ¿A causa de qué? El hombre fue reducido a pocas décadas de vida física humana, a causa de que el hombre se aparta de Dios cada vez más. Y aunque Dios le dé mil años o miles de años, más se aparta. Y si Dios no pone fin a sus días, la rebelión se hace más grande. Entonces Dios ha hecho juicios y el hombre está reducido a pocos días. De ahí que muera, y cuando muere debe dar cuenta de cómo ha vivido, si ha creído en lo que Dios ha diseñado. Porque una cosa es que Dios nos da vida aquí en el mundo y otra es qué hacemos nosotros con esta vida. Agradecemos, le damos gracias a Dios, hacemos lo que Dios dice. Si nuestra vida no agradece, no obedece y no se conduce por lo que Dios dice, nuestra vida en esta tierra acabará. Ciertamente, como los demás, viene el juicio y el hombre será atormentado. Es difícil hablar de eso, pero es el diseño de Dios. Él puede dar vida física, ya lo vemos, la tenemos, pero Él también puede dar vida eterna. Esa no la hemos visto, pero Él también puede dar tormento a la vida nuestra y esa no la hemos visto. Y algunos piensan, eso no es así, pero sí saben que tienen la vida. Sí saben que la vida se está acabando también, que los años pasan rápido, pero no se persuaden o no se convencen del que diseñó nuestra vida, le ha dado esa forma de tiempo y después de ahí él pedirá cuenta. Estemos a cuenta con Dios, dice Isaías. Si nuestros pecados fueren tan marcados, tan rojos, si venimos al Señor, nuestros pecados
van a ser limpiados. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y toda maldad y nos da vida eterna. Jesucristo ofrece, y Él dice en su palabra que podemos tener la vida eterna. Él la asegura, pero también asegura que podemos ser castigados en la condenación eterna. Hay muchos versículos. Uno de los versículos fáciles sería Juan 3:16. Estamos en Juan 1, pero Juan 3:16, que es muy fácil de aprender, hasta el 18, 19, mire lo que dice ahí. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Este mundo ha sido muy amado por Dios a tal grado que Dios, o sea, extendió su amor a tal punto que envió a su Hijo para que muriese en una cruz. Pero todo aquel que en él cree no se perderá, sino que tendrá la vida eterna. Dios lo dice, Dios lo ha hecho. Y ahora estamos nosotros en la parte nuestra viviendo el presente y posteriormente estaremos viviendo esta palabra. Nos dio vida eterna cuando creímos en Cristo. Pero ¿qué sigue diciendo? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Todo el mundo puede ser salvo. Pero ¿cómo? El que en él cree, dice el versículo 18, no es condenado. Pero el que no cree ya está condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo de Dios que fue enviado a morir para que usted crea. Y esta es la condenación. ¿Por qué los hombres se condenan? Que la luz vino al mundo, Jesús, y los hombres amaron más las tinieblas, la luz. ¿Por qué? Porque esas obras malas les gustaban, les satisfacía la carne, el alma, el corazón, y no podían dejar de hacer esas cosas. Y el 20, porque todo aquel que hace lo malo se complace en eso, no quiere venir a la luz, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Tampoco quiere que nadie le diga que está mal hecho lo que está haciendo. Mas el que practica la verdad vendrá a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Tiene el hombre la oportunidad de venir a Cristo, pero si no lo desea, morirá en sus pecados. Así como Dios empezó a hacer planes y ya nosotros en el presente hemos visto tantas cosas que Dios ha hecho, pues también en el futuro veremos que Dios cumple toda palabra. Porque una de las condiciones de que cuando Dios habla es que Él no habla y no cumple, sino que ni una jota, ni una tilde se dejará sin cumplimiento. Puede pasar el cielo y la tierra, o sea, mucho tiempo, pero sus palabras se van a cumplir. Él no solamente diseña algo y ya se le olvida, sino que todo está diseñado en la palabra. Todo lo diseñó de antemano y poco a poco se cumple. El tiempo lo está diciendo. Hubo cumplimientos de su profecía y todavía se cumplirán otras y más adelante otras. Por eso hoy en día todos miran el Apocalipsis porque está siendo parte del Apocalipsis ya cumplido. Los hombres deben temer a Dios, deben saber que Dios es el que gobierna el universo, lo crea con un propósito, lo gobierna, pero también el universo, especialmente los hombres, tienen que rendir cuenta al Dios que ha diseñado el universo.
Y gracias a Dios por su palabra. Que Dios le bendiga y le dé sabiduría. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu sea con todos ustedes. Amén.